Inicia proceso de vacunación en Venezuela. Amnistía Internacional pide incluir nuevos casos al informe de Venezuela. Corte de Apelaciones de Iquique acoge recursos de amparo y deja sin efecto expulsión de ciudadanos venezolanos. En Estados Unidos, el proyecto de ley migratoria es presentado al Senado. Esto y mucho más, a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de Noticias VPI TV, que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a que nos sigan a través de @VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, @Jesús Bastidas P, mi cuenta, y a que visiten nuestro portal renovado para todas y todos ustedes, www.vpitv.com. Iniciamos las informaciones. Venezuela pasa a integrar la lista de países de Latinoamérica que han dado luz verde a la campaña de vacunación contra la COVID-19. La jornada priorizará la atención del personal de salud, además integrantes de componentes gubernamentales, diputados de la Asamblea Nacional de 2021 y funcionarios de la administración de Maduro, cuyo ejercicio tenga que cumplir en contacto con los ciudadanos. Luego que el día miércoles se fuese anunciado el inicio de la campaña de vacunación en Venezuela, pasada la 1:30 de la tarde de este jueves, Delcy Rodríguez detalló que la jornada arrancó en la región de Miranda, Distrito Capital y el Estado Vargas, y alegó que la jornada estará expandiéndose durante las próximas 2 semanas en todo el territorio. Reiteró que persisten las limitaciones para que Venezuela acceda a la compra de dosis contra la COVID-19. Y precisó que la primera etapa de inmunización será para el personal médico, enfermeros, trabajadores de las unidades de cuidados intensivos, trabajadores de la primera línea de batalla de la COVID-19. Durante su alocución, Delcy Rodríguez realizó un contacto con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien se encontraba en el hospital Victorinorio Santaella, ubicado en Los Teques, capital de esta región, y donde se colocó la primera dosis de Sputnik 5. Amnistía Internacional considera una reciente investigación que al menos 14 hombres perdieron la vida en el sector La Vega a causa de un presunto enfrentamiento en los primeros días del mes de enero, y además solicitan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tomar en cuenta estos hechos que han catalogado como posibles crímenes de lesa humanidad. Tras una nueva investigación de fuentes abiertas, Amnistía Internacional recogió evidencias verificadas y considera la muerte de al menos 14 hombres en el sector La Vega en Caracas entre el 6 y el 9 de enero del 2021 como probables ejecuciones extrajudiciales, y solicitan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que incluya estos hechos en su examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Según Amnistía Internacional, vecinos denunciaron la presencia policial en la zona desde el 6 de enero y 2 días después se desplegaron cerca de 650 funcionarios de las fuerzas de seguridad en La Vega por un supuesto enfrentamiento entre bandas armadas y la policía. En Chile, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió 5 recursos de amparo para los venezolanos que entraron de manera ilegal por el paso terrestre hacia Chile y ordenó dejar sin efecto la expulsión de los migrantes. El fallo fue unánime luego de que la Corte asegurara que las autoridades de la localidad fronteriza de Tarapacá actuaron sin fundamento legal en contra de los más de 100 migrantes venezolanos y colombianos expulsados. A su vez, afirmaron que la acción violaba el derecho a la defensa y que la decisión de expulsión debía tomarse luego de una investigación, la cual no se hizo. El proyecto de ley de reforma migratoria propuesto por el presidente Joe Biden, que busca ofrecer un camino a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Pero vamos a ampliar esta información con nuestra compañera Sofía Pisani de La Voz de América desde Washington, D.C. Nos amplía esta información y otros detalles. Un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos está sobre la mesa en una propuesta de ley que el presidente Joe Biden planea presentar al Congreso este jueves. El obstáculo de Biden será el escepticismo que ha generado en algunos republicanos el nuevo enfoque de la Casa Blanca. Unificar criterios en el Congreso es un tema divisivo entre demócratas y republicanos, y será el reto del mandatario, ya que varios opositores se han mostrado desconformes con la nueva reforma inmigratoria.
Por otro lado, numerosas cuadrillas de trabajadores se apresuraban el miércoles a restaurar la electricidad a casi 3.4 millones de usuarios en Estados Unidos que continuaban sin energía tras el paso de una tormenta invernal, mientras la inmensa ola de frío dejó un saldo mortal de al menos 30 personas en la región afectada. El peor apagón en Estados Unidos ha ocurrido en el estado de Texas, donde 3 millones de casas y negocios continuaban sin electricidad el miércoles. La empresa que administra el tendido eléctrico del estado dijo que se había restaurado el servicio a unas 600.000 viviendas y negocios. Las autoridades dijeron desconocer cuándo se restauraría la electricidad a todos. Mientras tanto, la zona metropolitana de Washington, D.C., que incluye los estados de Maryland y Virginia, están bajo una vigilancia de tormenta invernal desde la noche del miércoles hasta la madrugada del viernes. Para hoy jueves hay un 100% de probabilidades de nevada. Las autoridades recomiendan mucha precaución en las vías, ya que las condiciones podrían ser peligrosas. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para BPI TV. En más notas de los Estados Unidos, Joe Biden manifestó su compromiso de seguir fortaleciendo la relación de Estados Unidos con Israel tras la primera conversación con Netanyahu. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo comunicación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desde que asumió la presidencia el pasado mes de enero. Ambos líderes tocaron temas de relevancia como la crisis con Irán, Medio Oriente y la pandemia. Además, se comprometieron a trabajar de manera mancomunada para fortalecer las relaciones entre Israel y Estados Unidos. La OTAN inició una revisión de sus relaciones con el nuevo gobierno estadounidense en una agenda cargada de temas de extrema sensibilidad. Revisión de relaciones entre la OTAN y el gobierno estadounidense. Los ministros de defensa de la alianza militar se reúnen virtualmente miércoles y jueves en una oportunidad para limpiar los malentendidos surgidos durante la gestión de Donald Trump en Washington. El más grave ocurrió cuando Estados Unidos decidió retirar sus tropas de Afganistán y abrió negociaciones con los talibanes, marginando a sus aliados de la OTAN. La administración de Joe Biden está revisando si debe ceñirse a la fecha límite del 1 de mayo para la retirada. Fuimos a Afganistán juntos, aliados de la OTAN, socios y Estados Unidos después del 11 de septiembre. Hemos tomado decisiones para ajustar nuestra presencia juntos y también tomaremos la decisión, cuando sea el momento adecuado, de irnos juntos. La Alianza Atlántica busca evitar que Afganistán vuelva a convertirse en un santuario para grupos como Al-Qaeda. De su lado, la nueva conformación del Ministerio de Defensa buscará superar las divisiones. Tenemos la próxima cumbre, tenemos la OTAN 2030, tenemos una nueva administración de Estados Unidos, y todo eso en conjunto realmente brinda una oportunidad única después de algunos años difíciles, para que todos nosotros en ambos lados del Atlántico tengamos un avance sustantivo buscando agenda. Las reuniones se concentran además en las difíciles relaciones entre Estados Unidos y Turquía, así como las discusiones sobre la reducción del gasto en defensa ordenado también por Trump. Es sorprendente todo lo que aprendemos cuando buscamos información referente al mundo animal. ¿Sabe usted cuál es el animal que más duerme? Los gatos son capaces de dormir entre 16 y 20 horas diarias, el perezoso duerme 20 horas diarias y el koala invierte 22 horas diarias de descanso. Por supuesto, así es el mundo animal. Mañana compartiré con ustedes cuáles son las tareas que los perros hacen mejor que los humanos. Establecemos una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con mucho más. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Estamos de vuelta con más de la emisión central. La Unión Europea anunció un pedido de 300 millones de dosis adicionales al laboratorio estadounidense Moderna, mientras la ONU llamaba a crear un plan global de vacunación contra el COVID-19. La Comisión Europea anunció el miércoles un nuevo contrato de compra de vacunas contra el COVID-19 firmado con el laboratorio estadounidense Moderna. La Comisión aprobó un segundo contrato con Moderna para comprar 300 millones de dosis adicionales de su vacuna contra COVID-19. Es una buena noticia. El Ejecutivo Europeo, muy criticado por su gestión de la pandemia, indicó además que iba a poner en marcha un plan para examinar con más profundidad las mutaciones del virus. No es una vacuna que está ahí y terminamos con toda la historia, sino que entraremos en una carrera contra ese virus que está arrasando en todo el mundo. Y al ser cada vez más contagioso, la posibilidad de que el virus mute está ahí. Así que siempre tendremos que estar atentos para poder, si hay mutaciones que escapan, combatirlas con vacunas mejoradas. Producirlas y, sobre todo en el tiempo, vacunar en curso a los grupos vulnerables de la población. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un plan global de vacunación contra el COVID-19 durante una reunión virtual con los países del G20, las principales economías del planeta. En un contexto de distribución desigual de vacunas en las regiones del planeta, expresó la necesidad de una estrategia que reúna a todos los que tienen el poder necesario, la experiencia científica y las capacidades de producción y financieras. El COVID-19 ha matado en todo el mundo a más de 2.400.000 personas e infectado a casi 110 millones, según un balance de la AFP. En este momento hay restricciones en todos los continentes para intentar detener los contagios y cada día se suman nuevas medidas. La Organización Mundial de la Salud informó que la vacuna de AstraZeneca estará en la lista de emergencia para la entrega equitativa de países. Dos versiones de la farmacéutica AstraZeneca entran a la lista del COVAX, por lo que la OMS espera que la empresa se comprometa con la entrega eficaz del antídoto. Tedros Adhanom, director de la OMS, aseguró que la organización ha ayudado a los países, asignando 191 equipos médicos de emergencia. También ofreciendo estudios seroepidemiológicos en 58 naciones y realizaron 150 eventos de capacitación en línea, alcanzando a 4.7 millones de participantes. A su vez, Adhanom instó a los países a garantizar la distribución gratuita de la vacuna, sin riesgo de sufrir dificultades económicas para las poblaciones, dando prioridad a la inmunización de los trabajadores de la salud. Se espera que la OMS ofrezca nuevas direcciones para realizar una distribución equitativa de antídotos a los países, en especial a los que cuentan con pocos recursos. Colombia continuó por segundo día de manera consecutiva su plan nacional de vacunación contra el COVID-19. Durante la jornada de aplicación, le aplicaron además la dosis de vacuna a los trabajadores de la salud en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y otras. Para explicarnos cómo se desarrollaron estos operativos, nuestro corresponsal José Arnaldo Mujica nos amplía. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por el contacto informativo. Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia. Te cuento que esa lista a la cual haces referencia la completa Cundinamarca y también Barranquilla. En esta última ciudad, el presidente de la República, Iván Duque, asistió a la jornada de vacunación que comenzó también este jueves y allí informó que durante el fin de semana llegarán vacunas de Sinovac y el próximo 24 de febrero también llegarán biológicos, pero de la farmacéutica Pfizer. Empezó un proceso en la ciudad de Sincelejo, en la ciudad de Montería. Hoy empieza en las ciudades más grandes de nuestro país y empieza a tomar cada vez más dinamismo. Queremos que cada día sean muchas más y muchas más y muchas más las vacunas que se van aplicando hasta que tengamos esta gran dinámica exponencial en las próximas semanas. Ayer informábamos que el próximo 24 de febrero estarán llegando al país otras 50.000 dosis de Pfizer para ser distribuidas y desplegadas según la metodología definida por el Ministerio de Salud. Este fin de semana estaremos recibiendo 192.000 de Sinovac y así estaremos semana a semana recibiendo vacunas que cada vez su llegada será más
grande y tendrá un ritmo exponencial. Luego de la llegada al país de las 50.000 dosis provenientes de la farmacéutica Pfizer, Bogotá comenzará a distribuir 12.582 vacunas, Medellín 4.599, Bucaramanga 2.388, Cundinamarca 1.770 y Valle del Cauca 5.184. Respecto a este tema, la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, Gina Dambini, aseguró que esta nación está plenamente capacitada para realizar el proceso de distribución de los biológicos. Colombia, como todos los países de la región de las Américas, tiene una experiencia muy grande en el programa ampliado de inmunizaciones, en el PAI. Venimos trabajando y desde la Organización Panamericana de la Salud, con nuestros grupos de expertos, la unidad de inmunizaciones, se trabaja con los países por más de 40 años. Los países han logrado, en las Américas, han logrado erradicar la polio, eliminar el sarampión, eliminar el síndrome de rubiola congénita y controlar enfermedades como el tétano neonatal, lo que ha hecho que hay una base muy sólida de la infraestructura, el personal de salud y sobre todo esa cultura de la vacunación a nivel de la población. Entonces, Colombia está listo. En Bogotá, el hospital de Kennedy, ubicado al sur de la ciudad, fue el primero en iniciar este jueves con la jornada de vacunación. Allí los primeros en recibir el biológico fueron 2 doctores y una enfermera en jefe de este centro asistencial. Obviamente estamos muy emocionados, contentos, en nombre de toda la subred, de todo el personal de la salud, tanto asistencial como administrativo, muy agradecidos por haber empezado por esta subred, a la cual nos dio muy duro esta pandemia y esperamos que con esto se rompa el ciclo de esta pandemia. Invito a todos los colombianos pues para que apoyemos todo este proceso de vacunación, pensando que ya los estudios nos dan garantía de que verdaderamente son vacunas que nos van a aportar muchos beneficios y que podemos superar fácilmente esta pandemia del coronavirus. Expectantes frente al inicio del control real de la pandemia, con una vacuna que las comunidades científicas fabricaron en un tiempo récord. Sentimos como un privilegio, como equipos de trabajo, empezar a recibir la protección con la vacuna. Respecto a este tema, la representante en Colombia de la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Gina Dambini, aseguró que la vacuna no representa ningún riesgo para las personas, por el contrario, representa una esperanza para la humanidad. Todos tenemos que estar seguros que es una vacuna efectiva, que es una vacuna segura y de calidad. Desde la Organización Mundial de la Salud hay un grupo de expertos, el Departamento de Regulación de Medicamentos, Vacunas y Tecnologías Médicas, que exhaustivamente hacen una revisión de toda la información de los ensayos clínicos de estas vacunas y dan su autorización para el uso de emergencia a nivel de la población. Ya la vacuna del laboratorio Pfizer y BioNTech tiene esta validación de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente les cuento que durante esta conversación que realizamos en forma exclusiva para BPI TV con la representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud acá en Colombia, nos aseguró que pese a la llegada de la vacuna, todavía se continuarán realizando los protocolos de bioseguridad debido a que la pandemia aún no ha finalizado. Con esta información me despido, yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Las restricciones y el confinamiento comienzan a levantarse en Rusia, según informaron las autoridades. Casi suman 4 millones de habitantes vacunados por la Sputnik 5. Para los expertos, está apresurado el levantamiento del confinamiento. Consideran que es un riesgo para el país, al mismo tiempo que dudan de las cifras y catalogan las estadísticas como infladas. Rusia encabeza la lista de países con mayor impacto por el coronavirus, pero la vacuna continúa siendo la salvación ante las cifras alarmantes de muertes por la enfermedad. El Salvador inició la vacunación contra el coronavirus luego de recibir el primer lote de 20.000 dosis de AstraZeneca. Para el presidente Nayib Bukele, pudiera representar esto el final de la pandemia. El Salvador comenzó la vacunación contra el coronavirus. Tras recibir el primer lote de 20.000 dosis de AstraZeneca, el país centroamericano pretende vacunar primero al personal médico al frente de la pandemia, luego al resto del personal sanitario y después a bomberos, policías, soldados y personas con factores de riesgo. El presidente Nayib Bukele, que presenció la primera inmunización, dijo que es una luz al final del túnel, porque se ve cerca el fin de la pandemia. Hay una entrega grande de 400.000 vacunas en marzo.
en la tercera semana de marzo, con lo que ya tendremos un flujo prácticamente constante de vacunas para no parar en esta vacunación e ir incrementando la cantidad de vacunas diarias. El Salvador es el tercer país centroamericano en recibir vacunas. El primero fue Costa Rica el 23 de diciembre, cuando le llegó un lote de unidades de los laboratorios Pfizer y BioNTech. Panamá también recibió un primer cargamento el 19 de enero. La aerolínea Air France sufrió pérdidas millonarias debido a las restricciones impuestas por el coronavirus. La aerolínea Air France KLM perdió 8.500 millones de dólares en 2020, un resultado negativo sin precedentes provocado por la pandemia que afectó al sector del transporte aéreo y privó al grupo franco-holandés de 2/3 de sus clientes. El volumen de negocios cayó en 59% con respecto a 2019. Así detalló el grupo en un comunicado. Air France advirtió además que el primer trimestre de 2021 será difícil y que la perspectiva de una reactivación seguía siendo limitada, aunque espera que el tráfico se reanude progresivamente en el segundo y tercer trimestre. La OMS decretó desde el 2007 en honor al pediatra Hans Asperger, ya que fue él quien descubrió el trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente, el Día Internacional del Síndrome del Asperger, con el objetivo de concienciar, sensibilizar y educar a la opinión pública sobre este trastorno que no está asociado con el retardo mental o con algún trastorno de lenguaje. De ahí entonces la importancia de educarnos referente a este tema. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Estamos de vuelta con más de la emisión central. Más de 40 personas resultaron heridas en un terremoto de 5.6 grados en la escala de Richter que registró al sureste de Irán. Decenas de personas resultaron heridas en el terremoto, el cual causó importantes daños en edificios residenciales y ocasionó el corte temporal del suministro de agua y electricidad. El Instituto Sismológico de Teherán detalló que el movimiento se registró cerca del monte Dena, a una profundidad de 10 kilómetros.
Debido a la magnitud del evento y al temor por las réplicas, los habitantes no retornaron a sus hogares, prefirieron dormir a la intemperie, pese a las bajas temperaturas y la lluvia. Representantes de Francia, Reino Unido y Alemania se reunieron con autoridades de Estados Unidos para tratar su reincorporación en el acuerdo nuclear de Irán. Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido se reunieron en París, mientras que el secretario de Estado estadounidense se unirá por videoconferencia. Estas conversaciones se realizarán días antes del plazo fijado por Teherán, quien podría restringir las inspecciones de sus sitios nucleares. El acuerdo nuclear con Irán, alcanzado en 2015, se ha visto afectado por las decisiones del expresidente estadounidense Donald Trump de abandonarlo en 2018. El Plan de Acción Integral tiene como objetivo paralizar que Irán se dote de armas nucleares a cambio de un alivio gradual de las sanciones internacionales que sofocan su economía. Pero la República Islámica respondió al restablecimiento de las sanciones estadounidenses, infringiendo gradualmente su parte del trato. Facebook dijo que restringirá el intercambio de contenidos de noticias en Australia en respuesta a un proyecto de ley que busca obligar al gigante de las redes sociales a compartir sus ingresos con los medios de comunicación locales. Enfrentamiento entre Facebook y el gobierno de Australia. La red social anunció el miércoles que restringirá el intercambio de noticias en ese país, en respuesta a un proyecto de ley que obligaría a la plataforma a compartir sus ingresos con los medios de comunicación. Facebook aseguró que la legislación ignora las realidades de su relación con los medios informativos, por lo que se vio forzado a dejar de permitir contenidos de noticias. Como resultado de la medida, los habitantes de Australia no pueden ver ni compartir en Facebook contenidos de noticias locales o internacionales, y personas en otras partes del mundo no pueden ver ni compartir contenidos de noticias australianas. Facebook cuenta con entre 16 y 18 millones de usuarios diarios en Australia de 25 millones de habitantes, según la prensa local. El gobierno de Australia criticó la disposición que afectó inmediatamente a los servicios de emergencia en todo el país, ya que usan la página para informar a la población sobre situaciones de riesgo como incendios, ciclones o la pandemia de COVID-19. La decisión de Facebook contrasta con la tomada por Google, que en los últimos días ha negociado acuerdos con grupos de medios de comunicación en respuesta a la presión regulatoria. El gobierno australiano denuncia que por cada $100 gastados en publicidad online, Google capta 53, Facebook se queda con 28 y el resto se reparte entre otros, privando a los medios de comunicación de los ingresos necesarios para mantener el periodismo. Sin embargo, Facebook sostiene que el intercambio de valores entre la plataforma y los editores va a favor de los editores y genera cientos de millones de dólares para las organizaciones de medios. Unos 450 migrantes, la mayoría haitianos, cumplieron una semana varados tratando infructuosamente de ingresar a Perú desde Brasil por un puente fronterizo ubicado en la Amazonia. Varados en la frontera. Unos 450 migrantes, en su mayoría haitianos, cumplían el jueves una semana tratando infructuosamente de ingresar a Perú desde Brasil por un puente fronterizo en la Amazonía. Los uniformados peruanos les impiden cruzar porque desde fines de enero está prohibida la entrada de viajeros provenientes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica, países donde se detectaron nuevas cepas del coronavirus. El puente binacional, inaugurado en 2006, se encuentra en la remota región selvática peruana de Madre de Dios, 1000 kilómetros al este de Lima, en la zona de la triple frontera con Brasil y Bolivia. Los migrantes, que también provienen de otros países como Senegal, Burkina Faso, Pakistán, India y Bangladesh, aseguran que solo necesitan permiso de tránsito, pues su destino es Ecuador, Estados Unidos o sus respectivos países. Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas, los centenares de migrantes cruzaron ilegalmente el puente el martes, sobrepasando a los uniformados peruanos que los custodiaban, pero fueron devueltos a territorio brasileño. Una decena de ellos permanecían en Perú ya que dieron positivo al virus y fueron ingresados al consultorio local de salud. Nombran a Seiko Hashimoto, quien es una política y medallista olímpica, como presidenta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El nombramiento se realizó en sustitución de Yoshiro Mori, que había tenido que dimitir luego de haber realizado unos comentarios sexistas, los cuales ocasionaron un gran escándalo. Hashimoto aseguró que trabajará para lograr el éxito de los Juegos Olímpicos, evento que fue aplazado el año pasado debido a la COVID-19. El nombramiento de la nueva presidenta llega a 5 meses de la inauguración prevista para el 23 de julio de 2021. Añadió que las medidas en los Juegos para luchar contra el coronavirus serán la prioridad absoluta. Dijo que quiere que el público tanto en Japón como en el extranjero sientan que los Juegos Olímpicos son seguros. Un hospital de París anunció el primer nacimiento de un bebé luego de practicar de manera exitosa un trasplante de útero. Una esperanza para miles de pacientes. Un hospital de París anunció el miércoles el primer nacimiento en Francia de un bebé tras un trasplante de útero. La niña, que nació el 12 de febrero, pesó 1 kilo con 845 gramos. La madre está feliz, está bien y no ha tenido complicaciones. Se recuperó, da de mamar, se ocupa de la pequeña, entonces todo está bien. Nacida sin útero, la paciente trasplantada de 36 años padece el síndrome de Rokitansky, una enfermedad que afecta a una de cada 4.500 mujeres al nacer. En marzo de 2019 fue sometida a un trasplante de útero, el primero en el país. Recibió el órgano de su madre, entonces de 57 años. Es un éxito, un logro, una inmensa esperanza para decenas de miles de pacientes. Pero el interés de esta investigación no está solo en el parto, sino también en todos los avances en torno al trasplante uterino. El primer nacimiento tras un trasplante de útero tuvo lugar en Suecia en 2014. Sé que el día de ayer Petare celebró sus 400 años de haber sido fundada. Es por ello que les presentamos una nota de nuestra cadena aliada AFP que nos muestra cómo lo celebraron. Cometas de esperanza en la mayor barriada de Venezuela. Con bolsas de plástico, varitas de madera y camisetas rasgadas, decenas de padres e hijos se reunieron para armar o remendar papagayos, como llaman a las cometas en el país. La actividad fue organizada por una ONG que trabaja en el barrio para celebrar los 400 años del Petare, un populoso sector del este de Caracas donde viven más de 1 millón de personas. Nosotros queremos volar 400 papagayos porque el papagayo representa la esperanza, los sueños posibles. Lo máximo porque Petare somos venezolanos, orgullosos de ser Petare, y Petare es una ciudad enorme, porque somos hermanos todos, pues. Los niños se divirtieron además con payasos y cuentacuentos. Hubo también conciertos, exposiciones artísticas y una misa católica. Bien, es momento propicio para conocer información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta a continuación. El béisbol está de regreso. Lanzadores y receptores de las 30 organizaciones que integran la Major League Baseball se reportaron a los entrenamientos primaverales de cara a la temporada 2021 de las Grandes Ligas. En medio de la pandemia de la COVID-19, los peloteros se hicieron presentes en los complejos primaverales ubicados en Florida y Arizona respectivamente. El venezolano Félix Hernández, ganador de un premio Cy Young, fue una de las novedades en este primer día de pretemporada. Hernández realizó su primera sesión de bullpen con los Orioles de Baltimore, donde buscará establecerse en la rotación de abridores para esta campaña. Al menos 70 venezolanos dirán presentes en la pretemporada de las Grandes Ligas, de los cuales 40 van en condición de invitados. Entre tanto, los Toronto Blue Jays jugarán sus primeras 2 series como locales de la temporada regular en sus instalaciones de campamento de primavera en Florida por las restricciones del gobierno canadiense por la pandemia del coronavirus, de acuerdo con varios reportes.
luego de iniciar la temporada de visita con series de 3 juegos ante los Yankees de Nueva York y los Texas Rangers. El calendario de Toronto tiene periodos en casa con 4 partidos ante los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim del 8 al 11 de abril y ante los Yankees del 12 al 14 del mismo mes. El joven delantero Kylian Mbappé, que marcó 3 goles en la victoria por 4-1 del PSG ante el Barcelona, termina su contrato con el club parisino en verano de 2022. Según un diario francés, el campeón de la Liga 1 no aceptaría vender a la estrella francesa por menos de 200 millones de euros si no logran convencerlo de renovar. El diario también garantiza que el próximo contrato que firme el joven de 22 años de edad percibiría un salario bruto de 30 millones de euros por año, ya sea en el PSG o en cualquier otro club. De acuerdo con un sector de la prensa española, Real Madrid es uno de los clubes más interesados en fichar a Mbappé. Sin embargo, otros reportes señalan que el Liverpool también sueña con el crack francés. Así concluyen los deportes en la emisión central de VPI TV. Se despide Luis Enrique Acosta. Más información con Jesús Andrés Bastidas. Y luego de conocer información del mundo de los deportes, pasamos al entretenimiento. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo y es que les contamos que Vanessa Hudgens dejó ver que es oficial su romance con el Grande Liga de los Piratas de Pittsburgh, Cole Tucker. Desde hace meses los rumores sobre Vanessa y el beisbolista se hacían cada vez más fuertes, pero ninguno de ellos había hablado al respecto, por lo que la famosa estrella de Disney decidió aclarar a los medios y publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde la pareja comparte un tierno beso. Entre otras noticias, el príncipe Felipe de la monarquía británica fue hospitalizado en la ciudad de Londres luego de manifestar sentirse mal. Así lo comunicó el día de ayer el Palacio de Buckingham. El esposo de la reina Elizabeth II se encuentra en el hospital privado desde la noche del martes, bajo medida de precaución, y esperan que permanezca allí hasta que manifieste sentirse mejor. Se descarta que los motivos de su malestar sea el virus del COVID-19. Luego de ver qué pasa en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, ha llegado el momento de poner punto final a la presente emisión central de noticias VPI TV. Gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, los invito a que nos sigan en nuestras cuentas en redes sociales, @VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram. También a que visite nuestro renovado portal para todas y todos ustedes, www.vpitv.com. Nos reencontraremos el día de mañana, así que cuídense mucho.